del homosexual, del transexual, del catalán, del tal, no, esto es una trampa, es un error. Me estaba acordando de un teórico que desde la misma época, y yo creo que está en sintonía con Foucault en muchos aspectos, que es Michel de Certeau. Michel de Certeau, en me parece que se llama Las prácticas del cotidiano, que es un libro maravilloso, da unas instrucciones, ni siquiera es suyo, esta distinción la había hecho otro tipo antes, seguro, siempre pasa así, pero distingue entre estrategia y táctica. Dice, hay dos formas de... Bueno, esto lo digo yo, de ejercer el poder de forma activa, esta es mi interpretación, ¿vale? Una es la estratégica, que es el poder organizado, cuando se estructura, cuando se forma una estructura, cuando la resistencia al poder se convierte, por ejemplo, en contrapoder, pero hay otra forma de lucha, que además es característica de los movimientos de resistencia, que es una forma deslocalizada de poder, y esta forma es lo que él llama las tácticas, ¿no? El ejemplo que pone, el ejemplo típico es la guerra de guerrillas. Es una forma de poder que no está completamente deslocalizada y que no requiere identidades. ¿Qué reivindica Foucault? Los hombres infames. ¿Quiénes son los hombres infames? Pues cualquiera que estaba fuera de los márgenes de comprensión, que escapaba de alguna forma, no al poder, en el que estamos incluidos todos, sino a las formas de inteligibilidad de un momento determinado. Yo que sé, que tienen que ver Herculín Barberán con el otro tipo, Pierre Rivière, no tienen nada que ver. O sea, uno es un señor que mata a su madre y a toda su familia, y la otra es un transexual. ¿Qué es lo que les une? Bueno, perdón, me estoy alargando mucho. Solamente quería decir. También tiene que ver algo, digamos, con la propia historia de Foucault, de cierta forma. A ver, es de esa generación que, se puede decir, niega, obviamente, a los mayores, niega toda la idea de compromiso del Partido Comunista Francés, de ahí también, digamos, su muy extraña y rarísima militancia con 16 años, intento de suicidio después, etc. Y sobre todo, digamos, niega también a esos mayores tipo Sartre que lo han cuestionado desde el principio, ¿no? No solamente a Foucault, sino a toda esta generación inicialmente estructuralista. De hecho, en alguna de las entrevistas que se plantea, cuando le vienen a plantear cuál es el papel del intelectual, de fin de cuentas, preguntarse por ese tipo de identidad, viene a, digamos, a contraponer la idea del intelectual orgánico, que yo creo que estaba pensando en Sartre claramente, ¿no? Aquel que es capaz, a través de sus propias contradicciones, de entender cuáles son los vientos de la historia y, por tanto, digamos, anticipar al resto de la humanidad, a la masa, cuáles son, por tanto, digamos, las líneas posibles de actuación y demás. Es diferente a ese tipo de figura de intelectual, muy sarciano, muy típico del Partido Comunista, propone intelectual específico. Es decir, a ver, yo no sé nada del futuro, no puedo anticipar a los demás qué tienen que hacer. ¿Qué soy? Soy intelectual en el sentido de que manejo conceptos, manejo ideas, eso es lo único que puedo ofrecer a los demás. Sí, de hecho iba a comentar esto de la figura del intelectual también, en el sentido de que cuando le dicen, pero ¿y usted por qué no nos da un programa? ¿Por qué no nos da un plan de acción? ¿Por qué no nos dice? Porque es que estoy poniendo en cuestión precisamente que el intelectual tenga que hacer eso. No me pidan que yo les diga lo que tienen que hacer. Yo simplemente, digamos, pongo la señal en los fallos del sistema, en las cosas, en las incoherencias, en la historicidad, en la contingencia. El resto lo tienen que construir ustedes, y yo creo que en ese sentido bastante coherente. Yo que sé, a mí me gusta mucho ese aspecto de sí. no lo digo. O no ser el portavoz de los presos en la prisión, sino dotarles de la voz a los presos, por ejemplo. Y encontrarte con que lo que quieren los presos, por ejemplo, es una rabia, cosas parecidas, ¿no? Para no sentirse solos, ¿no? Eso nunca se hubiera ocurrido a un intelectual orgánico, en absoluto, que más bien tiene que presentar un periódico que estima el mismo. Sí, esa cuestión es importante. Pero hay un cierto matiz, quizá, en el último Foucault. En el último Foucault, en cierta forma, precisamente interrogándose sobre el concepto de las subjetividades construidas y demás, y como, al mismo tiempo como mecanismo de resistencia, cuando está insistiendo tanto precisamente en esa idea del cuidado de sí, yo diría que hay, precisamente en torno a la idea de ética, una cierta fortaleza que él trata de recuperar, ¿no? Y que consiste en precisamente esa reivindicación de la subjetividad como elemento profundo y fuerte de antagonismo de resistencia última que podemos encontrar al respecto. O sea, ahí sí que hay una cierta reivindicación. ¿Hasta qué punto la crítica, esto es una cuestión que yo me planteo, que se la plantea el propio Skornicki al final de la entrevista, hasta qué punto esta crítica de los modelos identitarios, véase género, véase clase social, nación, etcétera, etcétera, los criterios en torno a los cuales han servido de movilización política, han movilizado a masas de personas frente a otras masas de personas, lucha de clases, lucha de razas, que se decía antes,
o lucha de naciones, etc., hasta qué punto la crítica de todos esos conceptos tradicionales ha generado un movimiento de politización. Hasta qué punto las consecuencias de la obra de Foucault plantean una actividad política consistente, con capacidad transformadora. Hasta qué punto a lo que acontecemos hoy en día es capaz de generar nuevas redes de socialización, capaces de subvertir o de modificar, al menos en parte, lo existente. Yo tengo mis serias dudas. Sé que esto suena muy poco Foucaultiano, pero bueno, es que las convicciones a las que poco a poco estoy llegando, ¿no? Perdón. ¿Eso se lo planteaba Foucault en algún momento? No, esto es algo que yo planteo tras la lectura de Foucault y sobre todo esta especie de reivindicación de la ética de sí, del cuidado de sí, de una forma de ser distinto. Bueno, hay un análisis social a propósito de quién puede realizar este tipo de práctica. ¿Esto quién lo hace? Los profesores de Collège de France, como dice el propio Kim, los intelectuales que pueden hacerlo. ¿Cuáles son las condiciones materiales a partir de las cuales toda esta especie de contraconductas que plantea Foucault son posibles? Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto modifica el estado de fuerza? Yo, a ver, soy capaz de advertir la dimensión crítica de Foucault, entiendo contra lo que estaba luchando, lo entiendo, además en un contexto donde el Partido Comunista Francés pues prácticamente evangelizaba todo el movimiento de resistencia. Pero lo que se ha generado en los últimos 20-25 años, no sé, a mí siento ser un poco elitista en ese sentido, pero me parece más bien poco. Y no digo que no haya cosas, no digo que se hayan constituido nuevas redes de socialidad, pero ¿hasta qué punto son capaces de subvertir? ¿Hasta qué punto las micropolíticas han generado lo que pretendían generar? No sé, yo tengo mis serias dudas. Es una pregunta que difícilmente se puede contestar. Por supuesto. Es un poco mi opinión al respecto de lo que ha planteado él, que me parece muy interesante y estoy de acuerdo. No, pero tal vez una línea... Sí, quería seguir. Sí. ¿Puedo responder rápidamente? Sí. Perdón. No, sí. Por alusión. ¿Qué se dice? No, sí, entiendo perfectamente. Yo creo que a veces hay también... Bueno, rápidamente. No creo que él hiciera una crítica de las formas de identidad política. Creo que yo no he visto en ningún momento una crítica al feminismo, ni una crítica al movimiento negro. Por ejemplo, poner ejemplos, no sé, lo primero. Lo que sí vio claramente era que él se resistía a entrar en eso, igual que se resistía a tener que tomar partido por la alternativa a Freud o Marx, como parte de una propuesta en la que no es que esto no sea válido, no es que esto no funcione, pero a lo mejor se puede llevar a cabo algún tipo de acción política que no tenga que pasar necesariamente por esta construcción de las identidades de esta manera. Yo me plantearía, segunda respuesta a la segunda parte, y ya me callo, de verdad. Pues sí, parece que como mucha movilización y mucha acción no ha resultado. También porque la cuestión de las prácticas de sí, de la estética de sí, es una cuestión individual. Yo creo que queda muy claro que lo podía hacer cualquiera, que cualquiera puede cuidar de sí mismo. Precisamente esta es una de las diferencias con respecto a la época clásica de los griegos y de los romanos, en la que solamente la gente como Sócrates, que tenía una mujer con mucho dinero que le podía pagar la vida, podía hacerlo. Yo creo que ahora, con las herramientas y el modo de vida actual, cualquiera puede dedicarse a la cura sui privadamente. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto en el aspecto político? Sinceramente no lo sé, pero creo que también cabe preguntarse cuáles han sido las repercusiones menos positivas de una polarización excesiva en torno a identidades políticas, por ejemplo la fragmentación interna. Yo personalmente, y por poner un ejemplo que no digo que sea extrapolable a todo lo demás, pero creo que por ejemplo dentro de lo que se llama el movimiento gay, el acento excesivo en la construcción de identidades, a lo que ha dado resultado es a una fragmentación, incluso a fenómenos de exclusión y marginalización desde dentro de los propios subgrupos de subcategorizaciones gays, y sin contar con otro tipo de reacciones que encuentro bastante contradictorias, por decirlo así suavemente, como pueden ser racismo, misoginia, consumismo, ahí ya ni. Pero racismo y misoginia me parece muy mal. ¿Por qué? Porque no hay una atención muy polarizada a la propia identidad, a quién soy yo, quiénes se parecen a mí, quiénes son como yo, quiénes piensan como yo y tienen los mismos intereses que yo, y no en torno a otras cuestiones como pueden ser objetivos comunes, que puedan aglomerar. Es decir, si yo me considero feminista, no es porque sea mujer, porque entiendo que hay reivindicaciones que tienen sentido a un nivel colectivo global y que son transversales. Y creo que eso podría ser una vía de exploración.
Visto, Eso ya lo es dejó cuenta- zanjado en el debate. Eso lo dejó zanjado en el debate con Habermas, ¿no? Cuando rechazó todo tipo de planteamiento que fuese capaz de universalizar. Universalizar y demás, eso. Esa puerta la cerró. Claro. Nos dicen que ya que cortemos, que hay que cerrar. Bueno, yo no estaría de acuerdo con este último de David, pero ya dejamos claro. Eso es, lo dejamos claro. Sí, tenéis ahí una... Tenéis una el fija- libro al fondo. Que muchas gracias por venir en veréis. cualquier caso y quedarse aquí hasta el final.